¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Usted seguramente ha escuchado que uno de los grandes enigmas de la pandemia, el SARS-CoV-2, que ya cumplió 1 año y 3 meses, es por qué algunas personas con COVID-19 resultan asintomáticas, porque otras presentan síntomas leves y algunas se enferman gravemente y hasta pierden la vida. Hoy buscamos respuesta a esta interrogante. Buscamos saber qué factores genéticos están en juego y por qué falla a veces nuestro sistema inmunológico. De esto y más hablaremos con la doctora Cristina Bullosa, genetista y una gran experta, está especializada en el tema de la genética y el COVID. Nos da mucho gusto, doctora, que esté aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias, Aisa. Mucho gusto. Doctora, algunas personas son más susceptibles que otras a enfermarse gravemente de COVID-19. ¿A qué se debe esto? Hay factores genéticos, obviamente yo como genetista te hablaré de la parte genética, pero no es el 100%. Cada uno de nosotros somos el resultado tanto de la herencia, de la genética, de lo que heredamos mitad de papá, mitad de mamá, y de factores epigenéticos, que es todo aquello alrededor de nosotros que tiene una influencia sobre la expresión de nuestros genes. Entonces, el COVID y cualquier otra enfermedad es la suma de la información tanto genética como epigenética. Entonces la genética juega un papel sumamente importante, pero no el 100% en el desarrollo de la enfermedad o en la gravedad en la que se manifiesta la misma. En base a eso, doctora, ¿es genético, es un problema genético ser asintomático, o sea, no presentar síntomas pero tener la COVID? La enfermedad de la COVID, efectivamente, de un 100%, el 80% le va bastante bien. Inclusive de ese 80%, 60% son asintomáticos, que es muchísimo. El otro 20% tiene síntomas leves parecidos a una gripa, inclusive diarrea, dolor de cuerpo, fiebre. Y es el otro 20% que termina grave en el hospital, inclusive con un respirador. ¿En esto qué tanto influyen los genes? Los genes influyen en los casos graves, en esa susceptibilidad que aun cuando tengas 30 años terminas en un respirador. Ya se ha analizado que existen genes que determinan la entrada del virus a nuestro cuerpo y que hacen que haya cuerpos mucho más afines a la entrada de este virus, inclusive que nuestra respuesta inmunológica sea retardada y por lo tanto terminen en pocas horas en un respirador. Tú puedes tener en una familia que hay mucha heterogeneidad genética, entonces te encuentras en una familia altos, chaparros, gordos, flacos, güeros, morenos, y en cambio hay familias que están como en un sellito y los puedes ver en la calle y todos se parecen, hay menos variabilidad genética. Pero en aquellas diferencias genéticas puede haber una respuesta inmunológica maravillosa o caer en ese 30% que no le va a dar COVID, que aun cuando el virus entra, se topa con pared y no encuentra la manera de replicarse o de reproducirse, y no hay un solo gen, sino es un grupo de genes que van a determinar que a unos no les dé en lo absoluto y a otros que sí, y que además tengan un desenlace fatal. ¿Es verdadero o falso, me pregunta un usuario de la red @TelesurTV, que las personas con grupo sanguíneo A tienen un factor de riesgo mayor, o sea, más alto que las que tienen otros grupos sanguíneos? Sí hay una relación, pero sigue siendo una teoría. No se sabe exactamente qué es lo que condiciona que las personas con el grupo sanguíneo tipo A tengan una pésima respuesta inmunológica al contacto con el virus. Tenemos que recordar que el enfermarnos de SARS-CoV-2 tiene que ver la cantidad de virus con el que nos topamos, que es la carga viral, cómo nos encontramos nosotros, nuestro sistema inmunológico y la parte genética. Son los 3 factores. Son los 3 factores importantes, porque yo puedo sí tener una susceptibilidad genética, pero el uso de cubrebocas, lavarme las manos, el distanciamiento social... Eso hace que mi carga viral... Sí. Entonces me encuentro con esta carga viral, entonces muy probablemente me vaya muy bien porque los síntomas son leves, porque me topé con muy poquito porcentaje del virus. Pero yo puedo tener inclusive ninguna variante genética alterada y me topo con una carga viral altísima, que fue lo que les pasó a muchos de mis compañeros médicos, sobre todo trabajando en terapia intensiva, en donde el virus ha ganado la batalla de los pacientes, pues te tose uno de esos pacientes y la carga viral con la que te topas es enorme, y entonces los enferma
al grado de ocasionar daño y secuelas permanentes. Entonces, es un factor importante la carga viral. Otro factor importante es pacientes pues, de la tercera edad, que su sistema inmunológico ya no está al 100%, diabéticos que también tienen una respuesta inmunológica más lenta, o pacientes obesos que su caja torácica está limitada para expandirse, o bien pacientes hipertensos, porque hay otra parte genética en los pacientes hipertensos. Hay pacientes que tienen esta susceptibilidad por una enzima convertidora de angiotensina, que ya se encontró una mutación en la ECA2, que esta enzima convierte la ECA1 en la angiotensina 1 en angiotensina 9 y tiene que ver con la entrada del virus a nuestros alvéolos. O sea, ¿lo facilita? Lo facilita, entra como si fuera un rompecabezas. O sea, encontraron que el ECA2 sirve como la contraparte del rompecabezas para el virus. Entonces llega y se encuentra cómodo, encontró dentro de las células de nuestros alvéolos una entrada facilísima a nuestro cuerpo y se siente a gusto, y deshacerse del virus cuesta muchísimo trabajo. Por eso hemos escuchado muchos pacientes que se siguen haciendo la PCR después de los 14 días que de manera normal dura la enfermedad. Y siguen positivos. Positivos 2 meses y no los dejan entrar a su casa, y no es que sigan contagiando o sigan con el virus, muy probablemente sean esqueletos de este virus por haber tenido esta susceptibilidad en donde el virus entra, encaja de manera perfecta y deshacerse de él cuesta muchísimo más trabajo. Entonces, y se asoció a esta enzima que cuando hay mutación en los pacientes también se asocia más al desarrollo de hipertensión. Entonces también es una parte genética junto con factores ambientales como un hipertenso descontrolado, en donde muy probablemente esta enzima no esté funcionando al 100%. Ahora bien, ¿es verdadero o falso que los hombres marcadamente son más susceptibles que las mujeres a enfermarse e incluso a ponerse muy graves? También se ha identificado otro gen, y siguen estudios, que es el gen TLR7, que se encuentra en el cromosoma X. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X. Entonces, en caso de llegar a tener la mutación en este gen, tenemos otro X que nos compensa la síntesis de proteína. En este caso, el hombre solo tiene una X. En caso de tener la mutación, el riesgo de que tenga casos graves de la enfermedad es altísimo. ¿Qué hace este gen? Sintetiza una proteína, que es una proteína presentadora del virus a nuestro sistema inmunológico, en este caso a las células T, que juegan un papel súper importante en la respuesta inmunológica. Y cuando no sirve esa proteína, entonces el virus entra como Juan por su casa. Cuando el gen es defectuoso, entonces el virus se siente a gusto, cómodo, no hay nadie que alerte, es como si no tuvieras alarma en tu casa. Entonces entra y hace lo que quiere. Mientras que cuando funciona de manera adecuada, esta proteína le presenta al virus y la respuesta inmunológica es de inmediata y rápida y resuelve mucho más fácil la enfermedad. Entonces, los hombres que tengan esta mutación, no todos, pero los hombres que tengan esta mutación, a la hora de solo tener un cromosoma X, es mucho más susceptible de tener casos graves de la enfermedad. Doctora, explíquenos. Cuando usted habla de mutación, ¿a qué se refiere? Porque no somos médicos. Sí, la mutación es un cambio en el gen. Digamos que la genética es una rama... ¿Quién provoca ese cambio? ¿El virus cuando entra? No, el virus cuando entra se topa con un cuerpo que ya tiene ese cambio. O sea, nosotros de nacimiento, de fábrica, tenemos una serie de variantes genéticas, ¿no? Una variante genética es, pues hay personas con los ojos azules, hay personas con el ojo verde, hay personas con el ojo café. Eso es una variante genética. Es un mismo gen, que es el gen del color de los ojos, y la variante genética hace que los expresemos de manera completamente distinta a un mismo gen. Lo mismo sucede con genes que sintetizan proteínas. Entonces es un mismo gen que todos lo tenemos, pero que estas variantes genéticas hacen que lo manifiesten de manera distinta. Una mutación es un cambio. Entonces, un cambio en este gen hace que se sintetice una proteína de manera distinta o que no trabaje al 100%. Y al no trabajar al 100%, como en el caso de la proteína presentadora del antígeno, en este caso el virus, a nuestro sistema inmunológico, si no funciona, se siente cómodo y se replica, y la carga viral es altísima y enferma grave.
Doctora, con frecuencia escuchamos casos de una pareja donde uno de los dos se contagia y el otro no, o si se contagia es asintomático. ¿Esto a qué se debe? Porque me imagino que en la casa compartan los vasos, los cubiertos, el tenedor, la cuchara, el plato, el baño, todo. ¿Cómo es posible esto? Sucede muchísimo, inclusive nosotros que hacemos en el laboratorio la prueba PCR para diagnóstico de COVID, nos sucede e inclusive los pacientes se enojan, se molestan. ¿Cómo? Es mi esposa, duerme conmigo, no puede ella no tener, molestan. Seguro está mal, algo está mal, hicieron la prueba está mal. Es un falso negativo, es un falso positivo, que tanto hemos escuchado de seguro es un falso positivo, un falso negativo. Y no, es muy frecuente porque es su esposa, pero no comparte la genética con su esposa, no comparte la herencia con su esposa. La herencia genética. La herencia genética es esas variantes o cambios en la síntesis de alguna proteína que hace que unos sean mucho más susceptibles a contraer el virus, y creemos que hay 30% de la población que nunca lo van a contraer. Es decir, hay gente que nunca le ha dado influenza, por ejemplo. Y lo mismo va a suceder, ahí ese 30%. Gente que se vacuna y le da influenza. Claro, o sea, y no podemos, aparte no es algo que podamos salir a decir, hay 30% que no le va a dar COVID, porque vamos a creer que hay muchos héroes allá afuera que van a pensar, ay, yo seguro caigo en ese 30%, no voy a usar cubrebocas, no me voy a cuidar porque seguramente no me va a dar COVID. Y no, creemos que hay 30% de gente que no se va a infectar con este virus. Pero hay otro 70% que no sabemos cómo le va a ir y que le puede ir muy bien o que puede terminar en un respirador. Entonces nos tenemos que cuidar idéntico, ¿no? Si no sabemos, porque es algo que no podemos ver. Pero personas que comparten plato, vaso, cama, a una persona le puede dar, a otra persona puede no darle, y un caso simple podría ser porque la persona que salió a la calle y se topó con determinada carga viral hizo que lo enfermara, pero si la carga viral no fue muy alta, no contagió. Lo padece, pero no contagió. ¿Hay algunos alimentos que nos ayudan a que no nos enfermemos gravemente en caso de que nos contagiemos? La vitamina D, la vitamina C, el zinc están asociados a inhibir la replicación del virus dentro de nuestro organismo. Entonces definitivamente nos cuidan de que la enfermedad se vuelva grave. Cada día se sabe más de la importancia de tener un buen sistema inmunológico. Además de tomar alimentos que tengan vitamina C, D y zinc, ¿qué otras cosas debemos hacer? Hacer ejercicio. El hacer ejercicio hace un boost en nuestro sistema inmunológico, definitivamente. Las personas que se encuentran en su peso, que hacen ejercicio, que controlan el estrés. Hay un gen súper importante que tiene que ver con la respuesta a la inflamación o la elevación del cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Las personas que viven con el cortisol elevado, que son las personas que estamos estresadas todo el tiempo, también hay mayor susceptibilidad a enfermarnos, no solo de SARS-CoV-2, sino cualquier enfermedad, y que además te lleva a un proceso inflamatorio crónico y a una respuesta o una reparación celular lenta. Entonces, personas que tienen el cortisol elevado, personas que no tienen controlada la hipertensión, que no tienen controlada diabetes, que son obesos y que además comen mal, no duermen, manejan el estrés, pues hay muchísimo mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Con esta reflexión importantísima, doctora, le propongo hacer una breve pausa. En breve, regresamos. Gracias por continuar con nosotros descifrando el coronavirus. Nuestra invitada de hoy es la doctora Cristina Bullosa, que es genetista y es una de las expertas que tiene México en este tema y además relacionado con la COVID. Doctora, yo quisiera empezar esta segunda parte del programa preguntándole si ustedes, los que estudian esto, los investigadores, tendrán un dato de qué porcentaje de las muertes que han habido por COVID están relacionadas con temas de genes. Sí, es una pregunta muy interesante y muy triste, porque muchos de los casos que hemos visto de pacientes jóvenes que no tenían ninguna enfermedad agregada
y que inclusive eran deportistas y terminaron con muerte súbita en un respirador o con complicaciones en terapia intensiva, todos tenían una susceptibilidad genética. No tengo el número exacto de qué porcentaje, pero todos aquellos adultos jóvenes o jovencitos que terminaron con muerte secundaria al COVID tuvieron un factor genético adyacente que los llevó a un desenlace fatal. Hay otro dato interesante que estaba leyendo hace unos días y es que hay una señora con 114 años que sobrevivió a la COVID, y así hay muchos casos de personas con más de 100 años que han tenido la COVID y han sobrevivido. ¿Tiene también esto un componente, un factor genético? Claro, ya el hecho inclusive de haber llegado a los 100 años te habla de una genética formidable, entonces definitivamente eso te habla de que la genética tiene que ver con la respuesta inmunológica al contacto con SARS-CoV-2. Doctora, un usuario de la red @TelesurTV nos pregunta, y voy a leer: ¿hay forma de suprimir la actividad de los genes que posibilitan la inflamación de los pulmones? Hay factores en inflamación como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6, y hay una enzima MTHFR que es la 5-metiltetrahidrofolato reductasa, que las tres tienen que ver con la respuesta inflamatoria, no solo para el SARS-CoV-2, sino para cualquier enfermedad. ¿Cómo podemos hacer que estos genes funcionen de mejor manera? Todo aquello que disminuye la inflamación. ¿Qué disminuye la inflamación? Dormir bien disminuye la inflamación porque baja el cortisol. El manejo adecuado del estrés baja el cortisol y favorece la reparación celular. Alimentos ricos en tocoferoles como el magnesio, el chocolate amargo tiene muchísimo magnesio y también es reparador celular. Cúrcuma, omegas, aceites de pescado que disminuyen la inflamación. Todo eso favorece una respuesta rápida del sistema inmunológico, porque algo que hace el virus cuando entra a nuestro cuerpo es liberar una serie de citoquinas, y estas citoquinas ocasionan inflamación en el cerebro, ocasionan inflamación en las articulaciones. Hay una inflamación multisistémica. ¿Cómo disminuimos la inflamación? Si nuestro cuerpo está preparado con agentes antiinflamatorios y nosotros consumimos muchos de estos precursores de los antiinflamatorios naturales, nos ayuda a que la respuesta sea muchísimo mejor. Aún así, si tenemos una mutación que inhibe esta respuesta, aunque consumamos toda la vitamina, todos los minerales y un estilo de vida saludable, no es suficiente. No tiene palabra de honor el virus y termina mal. Ciertamente no tiene palabra de honor. Vamos a otra pregunta de un otro usuario de la red @TelesurTV. Dice así: cuando los científicos hablan de vulnerabilidad genética, mencionan mucho a la potente molécula antiviral llamada interferón, que ayuda a activar el sistema inmunológico tan pronto como se detecta que hay una infección rondando. ¿Qué pasa cuando este sistema de los interferones no funciona? Cuando no funciona no hay respuesta, no hay, es como si estuviera plano nuestro sistema inmunológico, y ante cualquier factor la respuesta sería que llegan los primeros soldados para atacar el agente extraño. Cuando no hay un estado de alarma en donde le avise a nuestro sistema inmunológico que entró un cuerpo extraño, el cuerpo extraño entra, se reproduce y no incita a que las células, en este caso los soldados, ni las células B ni las células T, respondan de manera inmediata ante la inflamación. Si eso sucede y la respuesta es muy lenta, las citoquinas, que son como las armas letales que trae el virus cuando entra a nuestro cuerpo, pues empiezan a liberar estas citoquinas, y entonces la inflamación es tan fuerte que ya nuestros antiinflamatorios naturales o nuestras interleucinas, nuestro interferón, ya no responde de manera adecuada. El uso de interferón como tratamiento en casos graves de la enfermedad ha resultado, así como antiinflamatorios fuertes esteroideos como la dexametasona, han ayudado a disminuir la inflamación en la enfermedad y a que disminuya el riesgo de una insuficiencia respiratoria o trombosis. Doctora, se habla mucho, sobre todo los científicos, los investigadores mencionan mucho la acción del gen TYK2. ¿Qué nos provoca? Ese gen, que es el que se encuentra en el cromosoma X, sintetiza una proteína que se llama antígeno de histocompatibilidad tipo 1. Esta proteína tiene una función
súper importante en presentar el antígeno, en este caso SARS-CoV-2, a las células T, a las células inmunológicas. Y cuando la función de este antígeno de histocompatibilidad no funciona, ahí es cuando los casos son severos y graves. Cuando sí funciona, la presentación es rápida, es a tiempo y la respuesta de nuestro cuerpo es súper eficiente con la entrada del virus. Doctora, ¿cuáles son los 3 principales enigmas en el campo de la genética alrededor de la COVID-19? Saber que no es un solo gen y que nosotros no somos el resultado de una información genética. Yo creo que es súper importante saber que todos nosotros somos multifactoriales. Por un lado está definitivamente la herencia, pero por el otro lado está la cantidad del virus y por el otro lado cómo nos encontramos físicamente. Cuando nos vemos de manera general, de manera multisistémica, es cuando podemos atacar mucho mejor la enfermedad. Pero pensar que hay un solo gen que va a determinar mi respuesta a la enfermedad, yo creo que es demasiado arriesgado. Yo creo que somos el conjunto de muchísimas variantes genéticas y que se coincidieron esas variantes genéticas, más la carga viral con la que se topó el individuo para un desenlace bueno o malo de la enfermedad. En países como Estados Unidos se ha documentado, por ejemplo, que los latinos y los afroamericanos se han visto más afectados por la COVID-19 que otros grupos de esa población. ¿A qué se debe esto? Yo hablaría más un tema de culturalmente son poblaciones mucho más hacinadas, poblaciones mucho más vulnerables que tienen un acceso a la salud más tardío, que no a lo mejor tienen inclusive una mala alimentación de años atrás, o que no tienen tanto acceso al conocimiento profundo de la enfermedad y a este pensamiento mágico y a veces religioso de pensar que no existe y que no nos vamos a enfermar porque voy y hago otras, porque soy buena persona. Doctora, ¿contraer la enfermedad modifica la genética del individuo? No modifica la genética, pero sí deja secuelas de por vida porque mata neuronas. Esa inflamación, por ejemplo, aquellos que perdieron el gusto y el olfato porque se murieron neuronas. Y entonces para recuperarlas, inclusive muchos de ellos necesitan rehabilitación. O esa inflamación masiva que ocasiona en el cerebro deja secuelas hasta de 2 meses de mareos, pensamiento aletargado, bochornos, un manejo alterado del ciclo circadiano, de la temperatura, alteraciones en el sistema adrenérgico. Entonces deja secuelas porque modifica no la genética, pero la manera en la que se expresan muchos de nuestros genes, sí. Y aún nos falta muchísimo por investigar, porque nos puede suceder como sucedió con la gripe española, que fue hasta 30 años después de la gripe española que se dieron cuenta que hacía mucho más susceptibles a los pacientes de desarrollar Parkinson. En este caso nos falta muchísimo por saber, aquellos que estuvimos en contacto con el virus, qué va a pasar dentro de unos años, qué secuelas nos va a dejar. Entonces sí va a modificar la expresión de nuestros genes, sí. Doctora, los niños que nacieron en plena pandemia, y bueno, durante el año 2020 y también en este año, ¿ellos de alguna manera tienen más protegido su sistema inmunológico? No, a lo mejor están más protegidos por una sociedad mucho más consciente de cuidarse a aquellos que les tocó previo a la pandemia y que no sabían qué es lo que iba a suceder. Pero yo creo que sí la parte epigenética de estos niños que estuvieron en contacto con el virus va a cambiar en el comportamiento. Yo sí hablo de generaciones, en donde la epigenética tiene una influencia fuertísima. No es lo mismo los hijos de las personas que vivieron en una guerra o que vivieron en una generación de millennials, y en este caso los niños de esta generación del COVID, en donde ya por el simple hecho de haber nacido durante la pandemia no tuvieron tanto contacto físico con las personas, definitivamente va a modificar su pensamiento, su personalidad en el futuro.
que les transmitan anticuerpos de la mamá que ya se vacunó o que contrajo la enfermedad y que por medio de la lactancia le pasen muchos más anticuerpos y estén protegidos sin haber tenido la consecuencia del virus dentro de su cuerpo, pues sí, es lo mismo que ser vacunados. Pero sí creo que va a tener muchas más repercusiones que no hemos pensado en cuanto a qué se ha perdido todo ese niño que ya no fue ni su abuelita ni su tía a darle besos y a llenarlo de apapachos en su desarrollo y en su crecimiento. Nos hemos preguntado muchas veces por qué los científicos han sido capaces de dar con una vacuna, pero no con un antiviral, que a la hora de atacar la enfermedad, pues sea algo positivo, ¿no? Eficiente. Aquí lo difícil era que la enfermedad atacaba tantos sistemas y tan rápido que no había un antiviral que actuara de manera generalizada. Los antivirales que acaban de aprobar ya tienen un target específico, en este caso la enzima convertidora de angiotensina 2, que es la entrada del virus a los alvéolos, al endotelio de los pulmones. Y ya su objetivo fue para evitar los casos graves, pero no se puede utilizar en todos los casos porque no todas las consecuencias de la infección por el virus atacan de la misma manera. Entonces no podemos decir que el antiviral es para todos los casos y todos los pacientes, además que es sumamente caro. En cambio, vacunarnos es para todos los pacientes, todas las edades, y urge que todos nos vacunemos, y ya para los casos específicos en donde el target que tenemos localizado es el que está siendo afectado, sí el uso del antiviral. ¿Qué sigue, doctora? Aún vacunados nos tenemos que seguir cuidando porque el virus llegó para quedarse. No es una infección que vaya a desaparecer, es un virus que además sigue mutando y que no quiere decir que si estamos vacunados no nos vamos a infectar. Es súper importante. Yo que ya viví la enfermedad, la sentí, que aunque no terminé en terapia intensiva, doy gracias, pero sí fui sintomática y sigo teniendo secuelas. No he recuperado el gusto y el olfato al 100%, sigo en rehabilitación en ese sentido y sí afectó mis pulmones. No es un juego, es una enfermedad que no tiene y no respeta ni edad, ni sexo, ni grupo étnico, ni profesión, que a todos nos puede afectar y que no sabemos en qué grupo vamos a caer, asintomático, sintomático leve, o vamos a terminar necesitando un respirador. Entonces, definitivamente nos tenemos que vacunar, nos tenemos que seguir cuidando hasta que no logremos la inmunidad por rebaño y tenemos que tener conciencia con todos los que nos rodean. Gracias por aclarar tantas dudas que teníamos sobre este tema de la relación entre la genética y el SARS-CoV-2, doctora Cristina Bullosa. El mensaje que usted nos deja y en el que usted ha insistido es bastante claro. Este virus no tiene palabra, puede atacar a cualquiera y bueno, tenemos que cuidarnos muchísimo, incluso habiéndonos vacunado. Gracias nuevamente, ya nos despedimos y nos vemos en una semana. Hasta pronto.